Buenas tardes, mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Oremos. Querido Padre, aquí estamos un grupo de tus hijos, muy contentos porque nos das el privilegio de que aunque estamos en áreas remotas, por tu palabra podemos estar conectados y unidos. No queremos estar conectados solamente entre los hermanos, queremos sentir que nos conectamos con el cielo. Queremos sentir, Padre, que eres tú el que bendice todo lo que se hace y se diga. Que sea para tu gloria y tu honra este mensaje, Padre. Que podamos ser edificados como iglesia. Padre, de manera muy especial, te queremos presentar estos nombres que han sido presentados y ya tú conoces cada una de las necesidades de estas personas. Te queremos pedir por Denel, por la sobrina de Luis, la hermana María. Te queremos pedir por Janacy y por Talía. En esta tarde nuestros corazones se unen a las necesidades que están pasando cada una de ellas. Y como hermana en la fe queremos unirnos, implorar y suplicarte, Padre, que suplas cada una de sus necesidades conforme a tu voluntad. En ti creemos, en ti hay poder. Y que cuando tú te manifiestes en la vida de cada una de estas personas, puedan ser un motivo más para que nosotros podamos alabarte y glorificarte por ser un Dios poderoso que escucha nuestras necesidades. Sigue obrando en medio de nosotros, Padre. También te queremos pedir por Ashley para que tú la puedas ayudar a que se pueda recuperar. Y estamos muy agradecidos porque las estás bendiciendo. Bendícenos nuevamente y bendice cada una de las necesidades de nuestros hermanos oyentes. Y de igual manera, si quieren hacerlas, Padre, ver, súplelas, Padre. En el momento que ellos pongan su comentario, en su pensamiento, la necesidad, escúchalas, Padre, y obras con ellas conforme a tu voluntad. Todo esto te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy entramos al capítulo número 24, el arca de Dios y las vicisitudes de Israel. Va a ser un tema bastante importante porque le va a dar pies al capítulo 25 cuando entremos hablando de la vida y el ministerio de Jesús. Me gustaría que dentro de lo que podamos, que cada uno de ustedes se sientan en confianza, quiero escuchar su opinión, que contesten, para que podamos hacer más este tema un diálogo a que sea una presentación. Y la primera pregunta, algo que nosotros entendemos es que la iglesia adventista es una de las pocas iglesias que predica y habla mucho sobre el santuario. Es un tema en el cual nosotros hemos recibido bastante luz y predicamos y hablamos
y me gustaría que cada uno de ustedes aporten de lo que han escuchado, de lo que conocen en cuanto a este aspecto del santuario. La primera pregunta que quiero hacerle es, ¿qué era el arca del pacto? Tengo imágenes detrás de mí, pero en realidad, ¿qué era el arca del pacto? ¿Qué representaba para el pueblo de Israel el arca del pacto? A ver, The presence of the Lord. la presencia del Señor. Muy bien. ¿Qué tenía el arca del pacto? It was the mercy seat, first of all, on the top where the presence of the Lord was, and there was the Ten Commandments right inside of it. Okay. What else was inside the Ark of the Covenant? ¿Qué también The tenía? No solo los 10 mandamientos, ¿qué más tenía? the manna El and maná, the Aaron está, la El vara de staff. That's right. Thank you. Aarón y el maná. el maná. Muy bien. Ahora, y vamos por la misma línea. eh, el arca de Dios era un cofre sagrado. Fue confeccionado para que pudiera contener primeramente los 10 mandamientos, que es la ley, el carácter de Dios, que era una manifestación, la ley de Dios, del Dios mismo. Se consideraba que el arca era la gloria y la fortaleza de Israel. Israel se sentía fuerte, se sentía que podían vencer a cualquier nación siempre y cuando el arca estuviera aquí, en medio de ellos. Porque para ellos, como ustedes decían, el arca constituía para ellos que la presencia de Dios estaba en medio de ellos. Entonces dice y aquí también dice la sierva de Dios que el arca era la señal de la presencia divina y se manifestaba sobre ellos tanto de día como de noche. Ahora, sabemos que quiénes eran las únicas personas que se le era permitido ministrar dentro donde estaba el arca del pacto. Los levitas. Los levitas. Ahora, pero no todos los levitas podían entrar. ¿Quién era la única persona que podía entrar directamente al arca del pacto? High priest. El high priest. Muy bien, el sumo sacerdote. Ahora, los sacerdotes que servían delante del arca de santuario, todos ellos tenían que ser dedicados a su santo oficio. Sacerdote que no era dedicado, en otras palabras, que hubiese sido ungido, no podía entrar en ese lugar. ¿Por qué no podían entrar en ese lugar si no hubiesen sido ellos dedicados o ungidos, que es la palabra que nosotros utilizamos en nuestro tiempo hoy? ¿Qué pasaba si ellos no estaban You, consagrados? they would die. Morirían. Morirían. Y quiero que ustedes entiendan la solemnidad de lo que nosotros estamos entrando. Prácticamente, la razón por la cual ellos morían era porque ellos entraban en contacto con la presencia misma de Dios. Y es algo que es sumamente, nosotros tenemos que tener eso claro, que ningún ser humano podría resistir la gloria de Dios. Aquí es donde nosotros dependemos de que el Señor sea el que nos ayude a nosotros preparando, limpiando, para que nosotros podamos estar delante de Él. Es lo que Dios puede hacer por nosotros, no lo que nosotros podamos hacer. ¿Me van entendiendo? Es sumamente esto importante. Ahora, vamos a desglosar ciertos aspectos. Déjame ver si lo tengo por aquí presente, que me gustaría que lo compartirlo. Lo primero que quiero hablar era que la ropa del sacerdote tenía ciertos puntos importantes que vamos a discutir en este capítulo. Sé que en un capítulo pasado hablamos un poquito del santuario. Ahora en este capítulo habla un poquito de la función sacerdotal. Y quiero tocar ciertos puntos que son sumamente importantes antes de entrar a la profundidad de este tema. Déjame ver si puedo compartir esta imagen con ustedes. A ver. Ahí. Están viendo la imagen, ¿verdad?
So, en el pecho de la ropa sacerdotal, vamos a poner esto aquí para poderlos verlo ustedes ahí. En el pecho, ¿qué representaba esas piedras que tenía el pectoral? ¿Qué representaba eso? Estamos esto es a modo de repaso, esto supone que nosotros lo sepamos. Las 12 tribus de Israel. Muy bien. Usaban un pectoral adornado con piedras preciosas de diferentes materiales. No todas las piedras eran las mismas. Lo mismo constituye que eran las 12 fundamentales de la ciudad de Dios. Sobre el pectoral se encontraban los nombres de las 12 tribus de Israel, grabado en piedras preciosas, engarzadas con oro. Era una prenda muy rica y hermosa, suspendida de los hombros de los sacerdotes y que les cubría el pecho. Ahora, voy a mover mi dedo. Aquí hay dos piedras de onices. ¿Qué representaban esas piedras? La que estaba al lado derecho y el lado izquierdo. ¿Cuál era la función de esas piedras? A ver, ¿quién se recuerda? That's the way God was communicating with them. Muy bien, la hermana Sebastiana dice que esa era la manera en cómo Dios se comunicaba con ellos. A ver, Sebi, ¿y qué representaba la del lado derecho y el izquierdo? Porque no puedo The- entender cómo Dios podía hablarle con dos piedras. A ver, ¿cómo era? The right side, it would be a yes, you can do it. The left side would be nope, you cannot do it. En otras palabras, cuando el sacerdote pedía dirección de Dios, tenía que el sacerdote asegurarse que él hiciera preguntas que tuvieran que ser sí o no. ¿Me va entendiendo? A yes, no question. Entonces dice, a la derecha y a la izquierda del pectoral, como tú dices, habían dos piedras que brillaban con mucho resplandor. Cuando los jueces tenían que tratar asuntos difíciles que ellos no podían decidir por sí mismos, se le enviaba al sacerdote, quienes consultaban a Dios, y el Señor les respondía al sacerdote para que así el sacerdote le dejara saber la voluntad al pueblo. Si su veredicto era favorable, como dijo Sebi, un halo de luz y la gloria de Dios reposaba especialmente sobre la piedra en el lado derecho. Si en cambio el asunto decía que Dios decía que no, aparecía como un vapor oscuro, una nube que cubría el resplandor de la piedra, que significaba que Dios había dicho que no. Ahora, cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, ¿qué tenía que tener sus vestimentas para que supieran que se mantenía vivo? La campanita en el borde. Muy bien, aquí vemos en la imagen, aquí abajito, en la parte de abajo, la campanilla estaba rodeado porque mientras el sacerdote se movía, las campanas sonaban y eran un indicio de que el sacerdote todavía estaba vivo. A diferencia de eso, se le amarraba una cuerda en la cintura del sacerdote, porque si esas campanitas dejaban de sonar, nadie podía entrar al santuario a sacarlo, ¿verdad? Lo que hacían era que jalaban la soga para así poderlo sacar. Bastante interesante todos estos puntos. Pero dice aquí, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, ¿lo hacía cuántas veces al año? Una vez al año. Una vez al año. Aquí, en el lugar santo, ministraba tarde y mañana, tarde y mañana. Al lugar santísimo únicamente entraba una vez al año. Y dice aquí, para ejercer su ministerio delante del arca, delante de la presencia misma de Dios, consultaba al Señor y éste a menudo respondía con voz audible. Cosa interesante que cuando él entraba en el lugar santísimo, ya no era solo que las piedras contestaban, aquí el sumo sacerdote podía escuchar la voz de Dios muchas veces. Y dice, cuando no lo hacía de viva voz, los sagrados rayos de su gloria descansaban sobre el querubín que se encontraba en el lado derecho del arca en señal de aprobación o favor. Y si rechazaba,
el requerimiento, una nube envolvía al querubín de la izquierda. Entonces, si vienen a ver, aquí está el mercy seat, la silla de la presencia de Dios, habían dos querubines, y cuando el Señor no le contestaba verbalmente al sacerdote, lo que hacía era que en el querubín de la mano derecha resplandecía una luz. Si la luz resplandecía, era así, era aprobación. Si en el lado izquierdo aparecía una nube oscurita, era una desaprobación de parte de Dios. Bastante interesante ese otro aspecto. Ahora, vamos entonces a dejar aquí, dame un segundito. ¿Me puedan ver? ¿Ok? Ahora, cuando el pueblo de Israel viajaba con el arca del pacto, prácticamente había que tener una manera especial para cargarla y transportarla. Y para mí fue sumamente importante porque la sierva de Dios dice que los ángeles de Dios acompañaban al arca en todos los viajes que esa arca iba. Y la pregunta que quería hacerle era, ¿por qué ustedes piensan que los ángeles de Dios iban con esa arca? A ver, si prácticamente los sacerdotes la estaban cargando, tenían los bueyes que va, ¿por qué tenía que los ángeles de Dios ir con esa arca? ¿Qué To, ustedes to piensan? guard, basically to guard it Ah, and also to fulfill if there was anything to do. Let's say if when they had the water open up, they were there doing the work that the Lord required for them to do. muy bien. Dice para protegerla. Mira lo que dice la sierva de Dios, que va con la línea de 17, dice, 4 ángeles del cielo acompañaban siempre al arca de Dios en todas sus peregrinaciones. La razón, dice ella, para protegerla de cualquier peligro y para cumplir toda misión que se le requiere en relación a ella, como dijo Sebi. El Hijo de Dios, seguido por los ángeles celestiales, iba delante del arca cuando ésta se aproximaba al Jordán. No solo los ángeles, sino también iba Jesús acompañando esa arca. Dice, las aguas se dividieron delante de la presencia de Cristo. Cristo y los ángeles permanecieron junto al arca y los sacerdotes en el lecho del río hasta que todo Israel cruzó el Jordán. Cristo y los ángeles acompañaron al arca cuando ésta giraba en torno de Jericó. Y finalmente fue Cristo y los ángeles que derribaron los macizos muros de Jericó y entregaron la ciudad en manos de Israel. La presencia de Dios mismo iba con esa arca. Ahora, vamos a hablar de un sacerdote que especifica en este capítulo. No vamos a hablar de Aarón, vamos a hablar de Elí. ¿Quién era Elí y cuántos hijos tuvo Elí? A ver. So, Elí era el sumo sacerdote y bueno, menciona el capítulo y la Biblia de 2 hijos. Muy bien. En este preciso momento, cuando estamos en esta historia del pueblo de Israel, prácticamente Elí en ese tiempo era el sumo sacerdote. Era la figura más cercana de Dios hacia el pueblo, porque era el líder espiritual del pueblo. El líder espiritual del pueblo siempre se espera que represente a quién. A Dios. Entonces vemos que él tenía 2 hijos, los cuales también eran sacerdotes, trabajaban en las cosas de Dios. Pero normalmente la gente espera que los hijos de los sacerdotes, los hijos de los pastores, todos son santos, ¿verdad? Esa es la forma de pensar de todo ser humano. Y si de momento el hijo del pastor hace algo indebido, como que la gente, como que se sorprende. No se puede esperar algo así, que cómo es posible, mis queridos hermanos. Y aquí es donde la historia comienza ahora a darnos un punto de vista sumamente interesante que nos puede afectar a nosotros padres como hoy en día. Primero vamos a hablar de cómo eran los hijos de Elí y cuál fue la causa por la cual ellos eran así. A ver, explíquenme un poquito de lo que ustedes conocen de cómo eran los hijos de Elí. Eran buena gente, eran fieles en el templo, les gustaban jugar de esconder. ¿Qué era? ¿Cómo eran los hijos de Elí y por qué fueron así? A ver.
Lo que ustedes se recuerdan. A ver, they were really not nice. They were doing wrong things, especially when they would do the sacrifices and boil the meat. Um, they would want it, instead of doing what they were supposed to do, they did whatever they wanted. They would abuse their power, basically. And they were like that. Sometimes, like you said, we think that the pastors and their kids have to be saints, but the thing is that a lot of times they're so overworked that they pay more attention to the people in church that the family. muy bien. And that's what happened with Eli. He was more he basically did not reprehend them. He didn't tell them that that what they were doing was wrong. So, Sebi está mencionando de que los hijos de Eli prácticamente abusaban del pueblo, no hacían las cosas como Dios quería. Y uno de los puntos que mencionó Sebi, que cabe recalcar, es que muchas veces los líderes estamos tan ocupados en las cosas de la iglesia, administrando el pueblo, a la iglesia, las necesidades, que muchas veces olvidamos nuestro hogar. Y que Lee, tal vez esa fue una de las razones por las cuales sus hijos tal vez actuaron así, en el sentido de que Elí estaba más enfocado en las necesidades de un pueblo tan grande, especialmente el pueblo de Dios que era tan testarudo, y tal vez se desenfocó un poco de su hogar. Quiero saber si hay alguien que tenga alguna otra opinión en cuanto a los hijos de Elí y cuál fue la causa tal vez, si fue, como dice la hermana Sebi, negligencia. ¿Qué ustedes piensan? Bastante interesante. Ay, ustedes están nerviosos hoy. Y Elí, bueno, sí, era el sumo sacerdote del pueblo, pero que era sí un mal padre. No, él sabía que los hijos estaban haciendo barbaridades con el pueblo y él lo permitía. Yo digo que yo puedo estar concentrada en una misión, pero como quiera la misión de criar a mis hijas, que tengo dos, esa fue la primordial. Hay que tener, o sea, hay que tener mucha atención con eso, porque lo que tú crías, eso es lo que vas a dar o sea, eso es lo que va a dar o sea, the service to the people. Por ejemplo, nosotros criamos nuestras hijas en la iglesia y ahora esperamos que ellas sirvan a Dios. Amén. So you guide them in a certain way and you expect them to have good results. Punto. But he was a bad father, is my opinion. Era un padre muy, muy malo. Muy bien, en este caso vemos otro punto de vista donde Elí fue un mal padre en el sentido de que la hermana Josie dice que él sabía, pero no actuó o actuó para arreglar la situación. Ahora vamos a ver en el punto de vista cómo la sierva de Dios describe este escenario. Y es sumamente importante porque quiero que cuando nosotros lo analicemos ahora estemos pensando en el escenario de nuestros hogares, cómo nosotros manejamos situaciones similares. Dice aquí la sierva de Dios que Elí era el sumo sacerdote y Elí elevó a sus hijos a la dignidad sacerdotal. Entonces, prácticamente después de Elí, quienes tenían el control absoluto de la parte espiritual del pueblo de Israel, eran sus hijos. Eso era una responsabilidad grande la que Elí delegó a sus hijos, teniendo en cuenta ciertos aspectos. Dice, solo Elí era el único que tenía permiso para entrar al lugar santísimo una vez al año. Sus hijos no podían entrar a ese lugar, ni me imagino que lo intentaron. Dice, sus hijos ministraban junto a la puerta del tabernáculo y oficiaban en relación con las ofrendas de los animales y en el altar de los sacrificios. Ellos estaban prácticamente trabajando en el área del atrio. Entonces dice, continuamente los hijos de Elí abusaban de su cargo sagrado. Muchas veces nosotros tenemos que tener en cuenta de que los cargos que nosotros tenemos no los tenemos en la iglesia para beneficiarnos a nosotros mismos. No nos podemos lucrar nosotros de las responsabilidades o las bendiciones que Dios nos ha dado.
Dice, los hijos de, mira cómo describe la sierva de Dios a los hijos de Elí. Y a mí me dolería que algún día alguien describiera a mis hijos de la siguiente manera. La sierva de Dios dice lo siguiente, dice, eran egoístas, eran codiciosos, eran glotones, eran libertinos. Y dice que Dios reprobó a Elí por su culpable negligencia con respecto a la disciplina familiar. Sabemos que Elí hablaba con Dios porque Elí estaba al lugar santísimo. Y Elí tenía una comunicación con Dios y Dios mismo le estaba reprobando a Elí que aunque hacía un buen trabajo en el santuario, estaba fallando en el altar más importante que Dios ha ponido en las manos de cualquier ser humano y es el altar de nuestro hogar. Y Dios mismo estaba reprobando a Elí de que él estaba dirigiendo más su hogar. Y Dios quería que Elí tomara acción con respecto a eso. Entonces mira lo que dice la sierva del Señor. Dice, Elí reprendía a sus hijos, pero aquí estaba el error, pero no los mantenía en sujeción. Mi hijo, estás portando mal, estate tranquilo. Y ya, y los dejaba así tranquilito. Ay, pero te estuviste hablando otra vez en la iglesia, trata de no estar hablando, papito. Y estaban con, le decía como algo así. Y la sierva de Dios dice que hay momentos en que a los hijos hay que ponérselo un poquito como más fuerte. Hay que darle un poquito más de hacerles reconocer la autoridad que quien la tiene en el hogar. Vamos a ponerlo de esta manera. Estoy tratando de ser muy flexible en cuanto a esto. Y hay que demostrarle a los hijos quién es el que está en control del hogar. Y Elí prácticamente fue muy blandito, muy subjetivo. Dice ahí que ahí fue la falla de él. Que él sabía y él les decía, pero no hacía nada con respecto, porque no es lo mismo que tú le digas a tu hijo, no quiero que brinque en los sillones. Solo dijiste, ¿sí o no? Pero él sigue brincando. Y tú, por favor, bájate y él sigue brincando. Y pues, y lo al final, bueno, él no va a cambiar y lo dejaste. ¿Cómo es posible que lo vas a dejar en el sillón? ¿Me entiendes? Tienes que bajarlo, mira. Entonces tomar las medidas para evitar que él llegue a ese punto. Y ahí fue donde él no tomó la milla extra para tratar de enseñarle a sus hijos la importancia de donde ellos estaban fallando en las cosas sagradas. Y dice, después de ubicarlo en el sagrado cargo del sacerdocio, Elí oyó hablar de la conducta de ellos. Todo el pueblo iba donde Elí a qué? A quejarse de quiénes, de sus hijos. Y ahora es no solo Dios el que le está diciendo que los hijos se están comportando mal, sino que ahora todo el pueblo se anda quejando de quién, de sus hijos. Y dice la sierva de Dios de cómo los hijos defraudaban a los hijos de Israel en sus ofrendas, de sus audaces transgresiones de la ley de Dios y de su conducta violenta, que los hijos de Elí ahora indujeron a Israel a pecar. Ahora, no solo era que ellos se comportaban mal, sino que ahora los hijos de Elí fue la causa para que otras personas cometieran los mismos pecados y las mismas atrocidades. Y ahora los hijos de Elí, del sumo sacerdote, la figura de Dios, es la causa para que el pueblo de Dios cayera. Es un peso muy grande, mis queridos hermanos. Y dice, ¿qué determinó Dios hacer con Elí y sus hijos? Dado a que Elí no quería tomar más medidas y los hijos no querían cambiar, ¿cuál fue la decisión de Dios para solucionar este problema? He was gonna put a stop to it. How? How do you think he was going to do it? Él los iba a eliminar. Ahí está. Mira, está. Mira, ahí está. Ahí está. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener, cómo nosotros estamos educando a nuestros hijos y cómo ese tipo de conducta hacia dónde va a llevar a nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos terminen en el cielo, vida eterna, o en la tierra como el eterna. Y el tipo de conducta que nosotros permitamos que nuestros hijos vayan desarrollando, fortaleciendo, son lo que van a determinar el futuro de nuestros hijos. Dice, el Señor dio a conocer a un niño que se llamaba Samuel
los juicios que lanzaría sobre la casa de Elí. Aquí no estaba hablando del pueblo de Israel. Ahora Dios estaba juzgando la casa de quién? De Elí. El nombre de Elí fue puesto en balanza. Escúchenme bien esto. El nombre de Elí fue puesto en balanza. Cuando se hace juicio sobre nuestro hogar, ¿cuántas veces nuestro nombre va a ser juzgado? Ah, interesante ese punto. Una vez. Y el nombre de Elí fue puesto en balanza. Y dice, la casa de Elí, a causa dice, los juicios que lanzaría sobre la casa de Elí a causa de la negligencia de este. Seremos juzgados aún por nuestras negligencias, mis queridos hermanos, por las cosas que debíamos haber hecho y no hicimos. Eso es negligencia. Las cosas que debíamos haber hecho y nunca hicimos serán puestas en balanza, mis queridos hermanos. Y dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien le oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Llevo ya tiempo hablando de Elí y Elí no ha hecho absolutamente ¿qué? Nada. Y voy a cumplir lo que le dije a él. Cuando Samuel le dijo esto a Elí, no era nada nuevo. Al contrario, ya Elí sabía, tuvo que aceptar qué cosa, el juicio. Porque Elí sabía que no hizo que absolutamente nada. Y dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Por la iniquidad que él sabe, mira, ahí dice la Biblia, porque él que, él lo sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha extorpado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrenda. Y yo voy a repetir esa oración porque muchas personas leen eso y no le entienden. Y ahora lo leí, creo que algunos como que se me quedaron en blanco. Mira lo que dice ahí. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí, esto es palabra de Dios, que la iniquidad de la casa de Elí, papá y los hijos, tanto el fallo del papá como los hijos, no será expiada jamás. Cuando tú expías algo, ¿es para qué? ¿Para qué hacemos expiación? Para perdón de pecado. Para el perdón de los pecados. Y ahora Dios dice que nadie va a poder interceder por quién, por Elí y su familia, porque ya ellos fueron juzgados por Dios, mi querido hermano. Y ante Dios fueron hallados culpables, mis queridos hermanos. Y dice ahí Dios, ni con sacrificio, ni con ofrenda, nadie podrá expiar por su familia, porque morirán, mis queridos hermanos. Ese es el juicio cuando nuestro nombre es puesto en balanza, mis queridos hermanos. El juicio de Dios, una vez nuestro nombre ha sido pesado, no se cambia la sentencia. No se cambia la sentencia. Nunca la habían escuchado. Ahí está. Dios pasó juicio sobre la casa de Elí y lo halló falto. Y Dios mismo dijo, nadie más podrá expiar por él porque se perdieron, mis queridos hermanos. Esto es serio. Y ahora déjenme decirle que Dios está hablando del sumo que, del sumo sacerdote, del líder espiritual. Y el líder espiritual de la iglesia de Dios es el que se pierde con su familia. Y esto es serio, mis queridos hermanos. Tu hogar es sagrado. Tus hijos, tus hijas son sagrados, tu esposo y tu esposa. Y Dios vela por tu hogar y te va a reclamar qué estás haciendo por cada uno de esos miembros para que se mantengan en el redil. Los ves que se están desviando y por miedo a que se enojen y no regresan a tu casa, prefieres callarle el pecado. Cuidado, mi querido hermano. Esto es serio. Porque Elí pecó, porque ¿quién cometía los pecados? ¿Elí o sus hijos?
Sus hijos. Sus hijos. ¿Por quién se perdió Elí? Por, ¿Por sus- sus pecados o los de sus hijos? por los pecados de los hijos. Por lo que le permitió a sus hijos que hicieran, mis queridos hermanos. Nosotros somos responsables de lo que le permitimos a nuestros hijos hacer, decir. Cuidado, ¿esto es serio? Dice la palabra de Dios que Elí fue juiciado. Dios le dijo que ya nadie podía expiar. ¿Esto es serio? Ya no había oportunidad para ellos. Y algún día nuestro hogar, nuestro nombre va a salir. Y entre las cosas que Dios va a pasar en lista, va a ser cómo yo traté a mi esposa, cómo yo cuidé a mis hijos, qué intentos yo hice para mantenerlos firmes en las cosas de Dios, qué esfuerzo yo hice para que ellos entendieran que cuando ellos iban al lugar sagrado es un lugar sagrado, que en la iglesia yo no los envío a ellos para que estén cogiendo, jugando y distraídos, sino que los llevo a la iglesia para que ellos entiendan que allí se van a encontrar con Dios y adorarlo, mis queridos hermanos. Y aquí es cuando nosotros tenemos que ser sumamente cuidadosos. ¿Cómo estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Tiene un comentario, hermano Juan? Sí, era, fíjate, esto me acuerdo de una situación que tuve con mi papá. Una vez él y yo estábamos hablando y yo le pregunto a papi, ¿qué tú vas a hacer? Porque mis hermanos en ese entonces y mis hermanas se salían de la iglesia. Todos nos criamos, él nos crió en la iglesia, tú sabes, y eso. Entonces, pues, mis hermanos se salieron y mi hermana también en ese tiempo. Entonces yo, curioso, le digo a papi, ¿qué tú le vas a decir a Dios cuando te pregunte por Elías, David, Marilyn? Y mi papá me dice, fíjate, Junior, yo le enseñé a todos ustedes el bien y el mal desde chiquito, le enseñé a orar, de buscar la palabra, de confiar en Dios, de buscar a Dios. Yo hice todo posible. Cuando el Señor me llame a mí, yo dice, mira, Dios, yo cumplí con mi parte. Usted sabe, Dios, que yo le enseñé su camino, le enseñé que te buscara y mi conciencia está limpia. Sin embargo, la situación aquí con Elí es muy, muy diferente. Elí dejó a esos muchachos hiciera y deshaciera. Y esa es la diferencia y pasó el resultado que sucedió con Elí. Cuando lo oyó que se llevaron también del arca. Tú sabes, y sí, es cierto, nosotros tenemos como padres, es nuestro deber y responsabilidad enseñar a nuestros hijos, de enseñarles bien y mal y disciplinarlos cuando sea necesario. Nosotros somos producto de disciplina, ¿me entiendes? O sea, no salían con la nuestra, ni nuestras hijas nunca salieron con las de ellas tampoco. Así que creemos en la disciplina, no de abuso, pero sí de disciplina. Y es nuestro deber, porque va a llegar el día, como Elí, vamos a tener que darle cuenta a Dios. Pero si nosotros como padres hacemos nuestra parte, nuestra conciencia va a estar limpia ante Él. Amén. Hermano Juan, quiero aprovechar y me gustaría que me contestara esta pregunta. ¿Cuándo tus hijas dejan de ser tus hijas? Nunca. Nunca. Alabado sea Dios. Gracias porque me contestaste con esa verdad, porque nuestros hijos nunca dejan de ser nuestros hijos. Aunque se casen, nosotros seguimos intercediendo por ellos. Nosotros seguimos amonestándolos, seguimos aconsejándolos. Hasta el último hálito de vida que tengamos, seguimos trabajando con ellos. Eso es lo que Job hacía. Si tú ves la historia de Job, él oraba y intercesaba por sus hijos, por si acaso, decía él, si acaso en algo te ofendieron. Amén. Eso es nuestro papel, eso es nuestro responsabilidad. Ahora vieron que Elí estaba totalmente diferente a ese concepto que es el que Dios desea. Cuando Dios nos reclama a nosotros, van a haber muchos hijos que por más que nosotros hagamos y digamos, ellos van a querer hacer la suya, pero no va a ser porque nosotros estamos haciendo
hasta lo imposible, hasta lo que podamos para tratar de salvarlos. ¿Me va entendiendo? No es como, bueno, esa es decisión tuya, problema contigo y yo, la salvación es individual y los dejamos a ellos a rumbo suelto. No, mis queridos hermanos, siguen siendo hijos. Mientras tú estés vivo, ellos siguen siendo tus hijos. Hay que seguir intercediendo, hay que seguir amonestándolos, hay que seguir invitándolos para que regresen a Redil. Hay que seguir siendo padres al rescate de nuestros hijos. Y muchas veces nos enfocamos en las cosas de la iglesia y muchas veces abandonamos el hogar y nunca ha sido el plan de Dios que abandonemos a nuestro hogar. Dios quiere que nosotros seamos padres presentes para ellos, que seamos la figura paterna y materna, la figura de Cristo en ellos. Y es sumamente importante esto. Ahora, le voy a hacer una pregunta a ustedes y quiero que la piensen, porque prácticamente ahora Elí y sus hijos no se podía expiar por ellos. Y yo quiero hacerle una pregunta, porque leyendo este libro me interesó esta pregunta que me hice. No sé si alguno de ustedes se la hicieron. ¿Cuál fue el pecado que cometió los hijos de Elí que ya no podían ser espiados más, sino que iban a ser condenados ya para muerte eterna? ¿Cuál fue ese pecado que podemos decir que colmó las copas? Porque sabemos que estuvieron haciendo lo malo, malo, malo. Pero ¿qué fue ese pecado que corrió la milla extra, que vamos a decirlo así? Que ahora Dios dice que cuando su nombre fue pasado por balanza, ahora ellos no van a poder ser expiados. Interesante ese punto. No sé si algunos se hicieron esa pregunta. ¿No se la hicieron? Ah, bueno. Yo voy a leerle lo que leí aquí. Mira lo que dice aquí. Dice, las transgresiones de los hijos de Elí eran tan audaces y tan insultantes para un Dios santo que no había sacrificio que pudiera expiar esas violaciones voluntarias de su ley. Esos sacerdotes pecaron, esos sacerdotes pecadores profanaron los sacrificios que representaban al Hijo de Dios. Se atrevieron a cambiar el simbolismo de esos sacrificios, mis queridos hermanos. Y esto, déjenme decirle, mis queridos hermanos, los hizo entrar a ellos en aguas sumamente peligrosas. Dice, y mediante su conducta blasfema, pisoteaban la sangre de la expiación, de la cual provenía la virtud de todos los sacrificios. Samuel transmitió a Elí las palabras del Señor. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Aún Samuel amonestándolo, Samuel que dice, bueno, él es Dios, que haga lo que le dé la gana. ¿Le dio qué? Le dio igual. Que se mueran mis muchachos, el problema de ellos, en otras palabras, ¿verdad? Y muchas veces hay muchos padres que somos así. Y Dios quiere que no tengamos ese tipo de actitud, porque ese tipo de actitud también se llevó en el mismo barco al papá. Y dice, Elí sabía que Dios había sido deshonrado, mis queridos hermanos, y se sentía pecador. Admitió que Dios estaba castigando su negligencia culpable. Yo me lo merezco porque yo fui negligente. Y dio a conocer a todo Israel las palabras del Señor transmitidas por medio de Samuel. Yo voy a morir porque fallé en qué, en este aspecto. Al hacerlo, Elí pensó y creyó corregir en cierta medida sus pasadas negligencias pecaminosas. A él confesarle al pueblo cómo había fallado, él pensó que ya estaba arreglando sus cuentas con Dios. En realidad, la estaba arreglando. Ya era que demasiado que tarde. El mal pronunciado contra el sacerdote no demoró en producirse. Déjenme decirle, mis queridos hermanos, que cada uno de nosotros tenemos un tiempo para que, si queremos enmendar las cosas que hemos hecho malas, hay un tiempo. Y ese tiempo que Dios nos concedió se llama el tiempo de gracia. Y es el tiempo en el que estamos viviendo ya. El tiempo de arreglar y de enmendar las cosas es cuando hoy. Ya. Porque yo no sé si ya mañana se acaba ese lapso. ¿Cuándo tengo que arreglar las cosas con mi esposa, mis hijos, mis amigos, mis compañeros de trabajo? Es hoy. Porque el tiempo de gracia se está acabando, mis queridos hermanos.
Y una vez el tiempo de gracia se acabe y nuestro nombre se ha pasado, no importa lo que tú quieras ya cambiar, el juicio de Dios, la sentencia no puede ser cambiada. En serio. Entonces dice, tristemente, Elí pensó que podía, haciendo esa confesión, cambiar la sentencia de Dios y sabemos que no fue así. Vemos que el pueblo de Dios se fue a batallar. Estaba contando el libro de la historia de redención que estaban peleando contra los filisteos y estaban perdiendo. Entonces, ¿qué ellos decidieron hacer? Supuestamente que si ellos hacían eso, iban a obtener la victoria. ¿Qué decidieron hacer? Tomarle el arca. Muy bien, traer el arca, porque ¿qué simbolizaba el arca? Traerla. Vamos a traerle el arca, porque si el arca está, significa que llegó ¿quién? Llegó Dios. Y Dios nos va a defender y Dios nos va a dar la victoria. Aunque el sacerdote esté pecando, aunque sus hijos estén pecando, aunque el pueblo esté pecando, Dios nos va a defender. Traigan el arca. Y tristemente el pueblo de Dios perdió de perspectiva porque pensaron que el arca era Dios. ¿Escucharon eso? Ya no era que la presencia de Dios estaba en ella, sino que ahora pensaron que su Dios era ¿quién? El arca. ¿Cómo sabemos eso? Dice la historia, cuando ustedes están leyendo esta batalla, dice que cuando el arca entró al campo de la batalla, ¿qué comenzó a hacer el pueblo de Israel? Comenzaron a gritar. En otras palabras, ganamos. Una gritería de la emoción. Porque ellos pensaran que una vez llegó el arca, estaba allí ¿quién? Dios. Y si Dios está allí, ganamos. ¿Eso no es? Y tristemente la realidad fue que fue otra. No solo perdieron, sino que ahora ¿qué pasó? Los filisteos. They took the ark too. Fíjate eso. Tomaron el arca. Le llevaron el arca. En otras palabras, le llevaron a su ¿qué? A su Dios. A su Dios. Oye, pues mire esto. ¿Y qué lío es ese? Dígame, hermano santo. Oye, la pregunta la curiosidad que me dio cuando yo leí eso fue que ¿quién permitió que se llevaran la arca? El único que estaba autorizado era Elí, por lo que yo tengo entendido. Sin embargo, alguien se llevó ese arca, se lo llevaron sin permiso, fue a la escondida, a lo guiado, como decimos aquí. ¿Cómo se llevaron el arca y Elí no hacer ni decir nada? Porque no sé, en la historia no nos dice que fueron de Elí, oye, dame el arca porque estamos perdiendo. No dice eso. Elí estaba en todo el desconocimiento de que el arca fue tomada, pero quienes tomaron el arca fueron sus hijos, Ofnis y Fines, y ellos murieron en esa batalla. Tomaron el arca sin la aprobación y ellos murieron en esa batalla. Sin embargo, en la historia, cuando se sigue la historia, el que tocara ese arca moría. ¿No es cierto? Sin embargo, en esa porción, ellos debieron, al tocarlo, boom, hay que quedar, pero no fue así. No era el plan. Buen punto. Y más adelante voy a profundizar en eso, pero te voy a contestar algo por encimita. Cuando el arca se cargaba, para ellos no tocarla, le tenían 2 palos cubiertos de oro y lo cargaban en las 4 esquinas, de forma tal de que las personas que cargaran el arca no estuvieran en contacto directo con el arca. La idea era no tocar el arca, pero el arca tiene unas argollas y se le ponían unos palos en los estrechos y así se cargaba y se ponían encima de unos bueyes y la cajeta empujaba los bueyes. Y las personas tenían que ir al lado del arca para que el arca no se cayera, pues aguantaban de esas varas. Pero voy a entrar en eso, voy a profundizar en eso. Pero vemos que los sacerdotes, bueno, si me da el tiempo, vemos que los sacerdotes, sus hijos, Ofni y Fines, aquí fueron donde como descabelladamente sellaron su osadía y llevaron al arca a la batalla. Porque ellos también le enseñaron al pueblo de Israel que el arca era ¿quién? Era Dios. Y déjenme decirles, pues si algunos de los hermanos adventistas
piensan o predican semejante disparate, el arca del pacto no es Dios. El arca del pacto se manifestaba la presencia de Dios, pero el arca del pacto no es Dios. Necesitamos entender esos puntos porque el ser humano convierte los objetos en Dios. Y Dios no es un palo, no es un árbol, no es una imagen, no es nada de eso. No es lo mismo que Dios se manifieste a que eso sea Dios. Estamos teniendo eso bien claro. Nosotros, el pueblo adventista, no enseñamos que adorar imágenes ni nada de eso. La presencia de Dios se manifestaba ahí porque así Dios lo estableció, pero el arca del pacto no es Dios. Y vemos que el pueblo de Dios se manifestó, estaba contento y estaba, que vamos a ganar, y los filisteos le ganaron. En esa batalla se mueren los hijos del sacerdote. Se llevan el arca. Y aquí es donde el desenlace de la historia comienza a coger, como yo digo, el sabor. ¿Qué le pasó a Elí cuando se enteró del resultado de la batalla? ¿Qué le pasó a Elí? Bueno, él cuando yo de los hijos, él sabía ya que el Señor iba a matar a los hijos. So, él no estaba muy sorprendido sobre eso. Le dio tristeza, pero sabía que eso venía. Sin embargo, cuando el temor del más grande y el terror del más grande era que se hubiesen robado el arca. Y cuando él oyó que eso fue lo que sucedió, cayó para atrás, muerto. Interesante ese punto. Él vio el resultado. Se murieron sus hijos, lo esperaba. Porque ya Dios había puesto la sentencia y era eminente de que iba a suceder. Cierto modo parecía que no tuvo dolor por esa pérdida, pero cuando el arca del pacto, que él era el que estaba encargado de ella, ¿quién es el responsable de esa arca? El sumo sacerdote. ¿Y cómo es posible que esa arca haya salido de aquí y saber que fueron sus hijos que se la llevaron y por causa de sus hijos haberse la llevado, ahora el arca está en manos de quienes? De los filisteos. Y aquí vemos otra vez el problema porque al arca estar con los filisteos, ellos pensaron que los filisteos se llevaron ¿a quién? A Dios. Ahora nos quedamos sin Dios. Y ahí eso le afectó y viene Pucutum, se cayó, se desnucó y murió. Ahora yo quiero hacerle unas cuantas preguntas y van a ser algo capciosas, pero tiene un propósito. ¿Piensan ustedes que merecía Elí morir como paga de lo que habían hecho sus hijos? Porque muchas veces dicen, no es justo, pero ¿cómo va a ser que el pobre padre pague lo que hizo sus hijos? ¿Piensan ustedes que Elí merecía morir por lo que habían hecho sus hijos? ¿Sí o no? Well, I don't think he died precise because of what his kids did. He died for his own sins because he did not do what the Lord asked him to do. The Lord asked him many times, personally, your kids are not doing right. Do something. And he didn't do it. I believe that he didn't die because of his kids. He died because of his own sins. Interesante ese punto. ¿Y piensan ustedes que eso podría pasarnos a nosotros? Que si descuidamos a nuestros hijos, no los dirigimos como ellos debieran, por descuido nuestro, también muramos. Porque en cierto modo, yo quiero que ustedes analicen esto. Hermana Mercedes, creo que eres tú. ¿Tiene un comentario? Sí, sí, soy yo. Okay. Saludos a todos y feliz sábado. Sucede que este asunto que muchas veces no entendemos y se nos presenta en nuestras vidas con nuestros hijos, su carácter se va desarrollando día a día. No nacen atrevidos, no nacen falta de respeto, no nacen todas estas cuestiones que se tuvo en consideración para que el final fuera ese. Por eso es que él tiene culpa, porque no los corrigió a través de su crecimiento y llegaron a ser unos muchachos que entro para allá y a mí no importa lo que digan y me cojo eso porque me lo llevo y hago lo que quiera. Ese es el resultado.
Entonces, por eso es que es castigado, por eso es que él es tan culpable de ese pecado. So, eso es lo que tenemos que tener o aprender a tener en consideración. Nuestros hijos se nos dan y somos responsables de corregir e ir formando con la ayuda de Dios es su carácter. Y es Ese un punto- muchacho se le hubiese de pequeño, no, eso no se hace. Y quizás se le hubiese dado 4 nalgadas bien dadas, porque no es tampoco un pecado hacerlo. Entonces se hubiesen ido hubiesen aprendido a tener límites y no cruzar esos límites sin importar lo que sucedía. Ahí es donde está el asunto. En otras palabras, si nosotros no tomamos carta cuando tenemos la oportunidad de hacerlo, entonces también somos responsables de las consecuencias de los pecados de nuestros hijos. ¿Cierto o falso? Correcto, Muy bien, correcto. hermano Santos. No, estoy de acuerdo. En sí, él no está pagando el pecado de los hijos, está pagando el pecado que él hizo. O sea, él no hizo bien en criarlo bien, en corregirlo, en disciplinarlo. Esa fue la falta de él y por eso que él tiene la culpa. No, porque como dije, yo hice, como dije anterior, lo que dijo mi padre, él hizo su parte, enseñó, dirigió, instruyó, corrigió, pero cada hijo nuestro, lamentablemente llega a un punto que ellos van a tomar su propia decisión y ya no soy yo hice mi parte. Y eso, como dijo la hermana, sí es muy cierto. Si tú haces tu parte, cuando tú no pagas por la culpa de tus hijos. Y veo cómo cambiaste la pregunta, eso fue nice tricky, pero yo no pago yo no pago por los pecados de mis hijos, ni mis hijos pagan los pecados míos, sino por lo que yo hago o falto de hacer. Eso es lo que eso es lo que es el pecado y ese es el problema. Ahora, no tengo esta pregunta aquí, pero en base a lo que estamos hablando, quiero tener la oportunidad de hacerla, porque puede que haya algún oyente que le llegue este material y me gustaría que pudiéramos ayudarlo en la situación de que esta persona pudiera tenerlo. En el caso de unas personas que nunca habían conocido de la iglesia, ¿verdad? Y supongamos que estos padres conocieron el evangelio ya a la edad de 40 y pico de años y ya sus hijos ya estaban adultos y ya ellos entendieron de que, wow, ahora conocen la verdad, conocen el evangelio y se lamentan de que nunca pudieron haberle enseñado algo mejor a estos hijos porque ya están viviendo ellos sus vidas. ¿Podrá haber algún tipo de esperanza para este tipo de padre en este tipo de relación? Absolutamente, claro que sí, porque en cuanto yo sepa y acepto la verdad, es mi deber y responsabilidad enseñarle a ellos, hablarle a ellos y tratarle de acercarle y presentarle a un Dios de misericordia, un Dios de amor. Ese ahora es mi papel como padre, porque yo, obviamente, mis hijos han crecido y ahí cumplo con mi deber como padre. Y está en ellos, en ese punto de ellos aceptar o no aceptar, es mi opinión. Muy bien, hermana Mercedes. Era esa línea de pensamiento era lo que iba yo a terminar en el punto que estaba desarrollando. Exactamente, a veces leemos eso y decimos, wow, pero que Dios como que está un poco duro. No, no está duro, porque siendo él el sumo sacerdote tenía conocimiento y hablaba directamente con Dios. ¿Qué es lo que es el pecado? El saber y no hacer. Él sabía conscientemente que estaba haciendo mal, que no estaba corrigiendo a sus hijos como Dios se lo estaba pidiendo. A la hora de Dios llegó a ese límite y dijo, hasta aquí no hay más. Serás juzgado. Y lo juzga realmente sobre ese conocimiento que él tenía y no quiso hacer. El final de juicio tenía que ser ese, no podría ser otro. No es igual a una persona que no tiene conocimiento y crece y sus hijos quizás no hacen con sus hijos las cosas que tienen que hacer, pero por falta de conocimiento. Cuando llega a entender lo que Dios pide de nosotros o nos dice que hagamos, y dice, wow, me arrepiento, porque sin saber le hice mal. Es la diferencia, el saber y el no saber. Muchas gracias, hermana Mercedes. Y voy a añadir en cuanto a lo que ustedes han dicho. Hermana Sevi, ¿tienen comentario? Yes. What was your question?
if somebody knows the Lord late in life Correct. and the kids are big, right? Correct. That way, well, the only thing you can do, you can talk to your kids, but the only thing you really can do at that point is pray. Because the kids, a lot of times when they're so old, they think that they know everything and they don't have to listen. If they, I know because I was there. My mother was telling me at one point in my life, you need to go to the Lord. You need to pray. You need to start reading. And I believe that no, it's okay. I'm old enough to know to make my own decision. But for her praying many years for me, the Lord touched my heart. Amen. La hermana Sebi dice que en el caso de cuando hay padres que ya conocieron a Jesús a una edad avanzada, ya sus hijos son adultos, que tal vez lo más esencial que lo único que se puede hacer es orar por ellos, porque ya cuando ellos son adultos, la mayoría de los jóvenes tienen la actitud de que lo sé todo, ya tú no me tienes que decir qué hacer. Y muchas veces nosotros podemos hacer un impacto más en la vida de ellos cuando oramos por ellos, que el Señor pueda hablar con ellos. Pero en base a lo que dice la hermana Sebi y lo que ustedes comentaron, yo le voy a decir algo que es sumamente serio. Porque muchas veces yo he escuchado de personas que han escuchado, que han aceptado el evangelio y ellos dicen, sí, pero ya mis hijos son adultos. Sí, pero ya ellos no van a escuchar. Y ese tipo de actitud es prácticamente, en otras palabras, es hacer lo mismo que hizo Elí. Saber cuál es el problema y no hacer absolutamente ¿qué? Nada por sus hijos. Sí podemos hacer, como dice la hermana Sebi, como ustedes comentaron, podemos orar por nuestros hijos. Podemos invitar a nuestros hijos. Y si ven los que ellos ahora están haciendo algo que nosotros les habíamos enseñado cuando jóvenes que estaba bien, pero ahora sabemos que estaba mal, decirle, ¿sabes qué? Me equivoqué cuando te enseñé un ejemplo que el tomar bebida alcohólica estaba bien o el que fumarlo estaba bien porque yo lo hacía. Pero ahora he conocido algo que es mucho mejor y que nos da una oportunidad y es nuestra oportunidad de mientras nosotros estemos vivos, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para tratar de alcanzar a esos muchachos. Todo lo que nosotros podamos hacer mientras estemos vivos, como yo les dije, siguen siendo nuestros hijos. Mientras nosotros estemos vivos, ellos son nuestros hijos, no importa qué edad tengan, siguen siendo nuestros muchachos, nuestras muchachas. Y nosotros tenemos que hacer todo lo que podamos para alcanzarlos y no alejarlos a Dios. No asumir de que pues ya son adultos. No, no, mi querido hermano. Dios murió para salvarlos a ellos también. Y esa misma oportunidad de que Dios tardó en alcanzarte, también puede alcanzarlo a ellos si tú también eres parte de las herramientas que Dios puede utilizar para alcanzarlo. Y otra cosa que nosotros podemos hacer es mostrarle a nuestros hijos lo que Dios puede hacer cuando transforma nuestras vidas. No es lo mismo predicar un evangelio, pero después en nuestra casa seguimos haciendo las cosas que hacíamos antes. ¿Me van entendiendo? Nuestros hijos tienen que ver que en nosotros ha habido un cambio genuino, de que Dios ha transformado nuestra vida y puede hacer lo mismo por ellos. Moviendo a la otra pregunta es, ¿por qué Dios permitió que el arca fuera tomada? Si el arca era algo que era tan fundamental, tan importante para el pueblo de Israel y tenía un simbolismo tan importante para ellos, ¿por qué Dios permitió que la tomaran? Acuérdense que el arca estaba monitoreada por 4 ángeles y la presencia misma de Dios estaba con ella. Entonces tú no me vas a decir que los ángeles no podían haber derrotado a todos los filisteos. Eso no es. He had to teach them a lesson. Ah, muy bien. Dios tenía que enseñarle una lección. ¿Cuál lección? ¿Cuál era el problema que tenía el pueblo de Israel con el arca? Ellos confiaban en el arca solamente y no en el Dios del cielo. Muy bien, ahí estamos. Ahora vamos por la línea de pensamiento correcta. Dice, el Señor permitió que el arca fuera tomada por sus enemigos para mostrarle a Israel cuán vano era confiar en el arca y no en Dios. El arca no tenía ningún poder. Quien tiene el poder era Dios. Y dice, símbolo de su presencia, mientras allá van transgrediendo los mandamientos que contenía el arca. Su confianza estaba en el arca, pero no en el Dios que había estado en la presencia de él en esa arca.
y el pueblo de Dios estaba pisoteando la ley de Dios que estaba dentro de ¿qué? El arca. Si el arca era tan importante para ustedes, tenían que serle fiel a los mandamientos que estaban en ella. Y dice, el Altísimo quiso humillarlos al retirar de en medio de ellos el arca sagrada, de la cual se vanagloriaban diciendo que eran la fuente de su fortaleza y su confianza. El pueblo de Israel cayó en el peor pecado de que puso su fortaleza, su confianza en el arca. En otras palabras, el pueblo de Dios convirtió el arca de Dios en un ¿qué? Un ídolo. En un ídolo. Y ahí volvieron y quebrantaron la ley que estaba dentro del mismo arca que dice, no tenemos que tener ídolos. Oye, a ese extremo llegó el pueblo de Dios y Dios quería darle una lección. Entonces, aquí sucede, me queda poco tiempo, tengo que ir volando. El arca llega a los filisteos y cuando llega a los filisteos, que el arca estuvo delante del Dios de los filisteos, ¿qué le pasó al Dios de los filisteos? Dice que los ángeles que acompañaban el arca pusieron el Dios así de frente, o sea, postrado frente al arca. He had to worship the real God. Alabados a Dios. Los ángeles dijeron, pero ¿qué es esto? Me ponen a mí ante eso, que eso es tu Dios. Que tu Dios reconozca que este es el verdadero Dios. Y los 4 ángeles que seguían estando con el arca, aún allá con los filisteos, hicieron que el Dios de ellos, aquella imagen tan alta, tan pesada, terminara ante los pies de la presencia de Dios. Alabado sea Dios. Y como el pueblo fue testarudo y mantuvo el arca, ¿qué le pasó a los filisteos mientras tuvieron el arca allí? They had a lot of trouble. Tuvieron muchos problemas, le salieron úlceras y fueron los más infelices, pero los filisteos eran orgullosos y no querían devolverla. Y entonces los líderes religiosos dijeron, de la única manera que podemos apaciguar al Dios de Israel es que tenemos que hacer ¿qué cosa? Devolverla. Entonces ellos dijeron, pero espérate, ¿y quién va a tocar esa arca? Ahora nadie quiere tocarla. Porque reconocían que la presencia de Dios estaba en ¿qué? En ese arca. Y ahora, ¿y quién se atrevía? Y nadie se atrevía. ¿Qué hicieron? La pusieron en unos palitos, la pusieron con unas mulas, en una cajeta. Y déjenme decirle que cómo regresó el arca. Por la dirigente. Los ángeles la Los dirigieron. ángeles la dirigieron de ahí, ya. Alabados, nadie se fue con el arca. Ninguno de los filisteos. Dicen que ellos la seguían de lejos mirando, asegurándose que no le pasara nada, porque si le pasaba algo al arca, ellos decían, va a venir una maldición peor para nosotros. Y ellos fueron testigos del milagro que Dios mismo dirigió el arca hasta el pueblo de Dios. Alabado sea Dios. Movió esa carroza, alabado sea Dios, porque es que esto es hermosísimo cuando ustedes leen todo esto. Y dicen que cuando el arca llegó a donde el pueblo de Dios, a esa área de ese tribu, esa área fue próspera. Y ahora queremos tocar, me quedan unos minutos, pero le prometí a Juan que tengo que hablar del hermanito que estaba tocando el arca como que se iba a caer y él tratando de defenderla, el arca que no se cayera, ¿qué hizo? La tocó. Inmediatamente, y estamos hablando que estos no eran los filisteos, quien la tocó era alguien del pueblo de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Era alguien del pueblo de Dios. Y él vio que el arca se iba a caer y él la tocó y dice que inmediatamente sus manos fueron puestas en el arca, inmediatamente su vida cesó, murió. Ahora yo quiero que ustedes me opinen que ¿por qué murió? ¿No se han preguntado en qué falló este hombre? Si ustedes vienen a ver, él tenía la mejor intención. No quería que el arca se cayera. Era el arca de Dios y él solo quiso protegerla. ¿Ustedes creen que eso fue una causa suficiente para que muriera? Quiero que elaboremos. Y la sierva de Dios habló sobre esto. A ver. I believe no, that was not. You know, first of all, he knew that he couldn't touch it, but he was, he was full of, he, like
the only one that we could have touched it, it was the sumo sacerdote, first of all. And second of all, in that instant that he touched it, you know, it was not, they shouldn't have carried the ark the way they did, because the ark was supposed to be carried by the priest. It was not done the right way, the way they did it. Interesante ese punto. Sebi está diciendo que otro de los factores fue que el arca estaba siendo transportada no como Dios le había dicho que lo hiciera. Voy a leer un poquito para que vayamos elaborando. Sé que se me está yendo el tiempo, pero quiero contestar esta pregunta. Dice, el arca permaneció en la casa de Abiná hasta que David llegó a ser el rey. Reunió entonces a todos los hombres escogidos de Israel. Vemos que el rey David buscó a personas consagradas para buscarle el arca. Dice 30,000. Y fue a buscar el arca de Dios. Todos estos 30,000 hombres eran consagrados. David temía, por saber de todo lo que había pasado con el arca, David temía de que se cometiera un error con el arca y que la maldición cayera sobre todo el pueblo de Israel. Ahora David estaba tomando las medidas para tratar de que esto fuera de la mejor manera posible. Mira lo que dice la sierva de Dios. Dice, la colocó sobre un carro nuevecito. No, ese que está es uno viejo. Vamos a ponerle uno nuevo. David y toda la casa de Israel tocaban delante del Señor toda clase de instrumentos musicales. Cuando llegaron al área de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Usa, dice la sierva de Dios, estaba enojado. Este fue el que la tocó. Él estaba enojado. Y mira lo que la sierva de Dios dice, de dónde procedía su enojo. Dice, Usa estaba enojado con los bueyes, porque estaban tropezando constantemente en el camino, estaban como que los bueyes tambaleando. Y Usa ya estaba pegándole y enojado con los bueyes. Y dice, mientras él vio que los bueyes estaban tropezando y vio que el arca comenzó a como que se va a caer, dice la sierva de Dios que en ese preciso momento Usa manifestó desconfianza en Dios. Como si el que había traído el arca de la tierra de los filisteos no iba a poder cuidarla. Escuchen esta, la vislumbre de esto. El arca vino solita desde el área de los filisteos hasta la ciudad. ¿Quién la cuidó? ¿Quién la guió solita con los bueyes en una carroza vieja cayéndose? La llevó con bien. Y ahora ellos la ponen en una carroza nueva y ellos quieren estarla al control. Mírate esto. Y dice que uno de los errores que él cometió fue desconfiar que Dios era el que estaba al control de llevarla salvo al lugar donde tenía que llegar. Y dice, los ángeles que la cuidaban hirieron a Usa por poner presuntuosamente e impacientemente su mano en el arca de Dios. Y aquí hay dos pecados sumamente que tenemos que hablar, que es sumamente importante que entendamos que Dios no va a tolerar, y es la presunción y la impaciencia. Y muchas veces nosotros somos muy impacientes y queremos pretender ser algo que no somos. Y esto pasó con Usa. Presuntuoso, pensando que él era el que podía guiar el arca de Dios para que llegara a salvo, dejó de confiar que es Dios el que cuidaba de esa arca. Y dice, y temiendo David a Jehová aquel día por lo que aconteció, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traerla para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar de nuevo a la ciudad de donde la estaban trayendo. David sabía que él era un pecador y temía que como Usa podía haber caer de alguna manera en la misma presunción
y acarrear sobre sí la ira de Dios, de tomarse el crédito de que quien llevó el arca fue él. Y David temiendo de que él fuera a tener esa presunción también y aún llevando el arca fuera a morir. Y dijo que prefirió devolverla. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-edom 3 meses y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Ay, se me fue, déjame ver. Se me fue el tiempo. Bueno, voy a tener que dejarlo aquí porque la semana que viene voy a tener que continuar. Mis queridos hermanos, tengo que honrar el tiempo. Mis queridos hermanos, quiero dejar saber en cuanto a lo del arca, que las cosas de Dios se tienen que tomar con respeto. Es lo que yo aprendo del arca, de la manera. Nosotros a veces entramos en las iglesias y podemos ser presuntuosos. Queremos utilizar las cosas de Dios para lo que nos da la gana. Y lo que es apartado para Dios debe ser exclusivamente utilizado ¿para qué? Para Dios. Me voy a entrar en aguas profundas con este último comentario que voy a hacer. Pero todo lo que ha sido dedicado para Dios en la iglesia, todos los muebles, las bancas, las sillas, todo lo que ha sido dedicado para Dios, tiene que ser utilizado únicamente para Dios. Para actividades y ceremonias que tienen que ver para Dios. Cuando nosotros queremos hacer un cumpleaños, ay, vamos a llevarnos todas las sillas de la iglesia. Ok, vamos a hacer una boda. Cosas que no tienen que ver con el uso sagrado para lo que fue dedicado. Estamos nosotros siendo igual de presuntuosos y entrando en aguas profundas. Voy a profundizar en esto la semana que viene. Les voy a dar más citas, porque el tiempo ya se me fue. Y quiero que se queden con las ganas de que puedan entender este punto. Pero es sumamente importante que nosotros entendemos que Dios es el que dirige nuestra iglesia. Dios está al control de todo. Y nosotros tenemos que tener sumo cuidado y sumo respeto con todas las cosas que hay en la iglesia, que han sido dedicadas para su uso. Y no es que el objeto es Dios, que quede claro, el objeto no es Dios, pero fue apartado para el uso exclusivo de Dios. Cuando los reyes comenzaron, el rey Belsasar se llevó las cosas del templo y pegaron a tomar el vino. ¿Se acuerdan de esa historia? Dice que vino la mano de Dios y escribió Mené, Tekel, Uparsin. Fuiste pesado en balanza y fuiste hallado falto. Y en ese preciso momento, él también, su nombre fue pasado en el juicio y Belsasar murió esa misma noche. Para muerte eterna. ¿En qué agua entró Belsasar? Estaba utilizando las cosas sagradas de Dios para un uso incorrecto. Y nosotros, cuando yo entre la semana que viene en ese aspecto, les voy a enseñar que tenemos que tener sumo cuidado cómo nosotros utilizamos las cosas sagradas. No porque las cosas sagradas sean Dios, es porque han sido apartadas para Dios, para el uso exclusivo de Dios, mis queridos hermanos. Y nosotros tenemos que tenerle la misma seriedad a las cosas hoy en día. El problema es que ya nosotros en el tiempo que vivimos no tomamos en serio la casa de Dios. Pero la casa de Dios sigue siendo su casa. Y la presencia de Dios se manifiesta en su casa. El problema es que en muchas iglesias la presencia de Dios ya no se ha manifestado por tantos años que piensan que la presencia de Dios está allí y en realidad nunca ha estado. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos adorándolo de la forma que el Señor nos los ha enseñado. Y cuando nosotros comencemos a poner a Dios en primer lugar y tomemos las cosas de Dios en serio y sepamos que la presencia de Dios se manifiesta de forma real en ese templo, no haríamos la mitad de las cosas que nosotros estamos haciendo ahora mal. Y tuviéramos un cuidado sumamente especial. Pero como tomamos a Dios de una manera tan liviana, déjenme decirle que hay tantos años que muchas iglesias no han podido sentir la presencia verdadera de Dios en esa iglesia. Y si nosotros queremos nuevamente traer la presencia de Dios a nuestras iglesias, tenemos que darle el lugar que Dios se merece. Tenemos que adorarlo como el Señor así lo ha establecido. Y tenemos que respetar las cosas que han sido dedicadas para el uso de Dios, utilizarlas únicamente para ese uso. Si quieres saber un poquito más de lo que conlleva esto, no voy a abundar mucho. Voy a empezar con eso y de ahí entramos al capítulo que nos toca la semana que viene, que es el capítulo 25,
que ahí sí quiero entrar porque vamos a hablar de la venida de Cristo Jesús y cuál fue su misión, cómo fue tentado el bautismo. Todo eso va a ser sumamente importante que entremos la semana que viene, pero voy a darle para atrás este aspecto para darle un énfasis que necesito, que Dios me está poniendo en mi corazón, que pienso que la iglesia necesita saber. Que el Señor me los bendiga. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? ¿Está todo claro? Ajá. Hermana Mercedes. Sí, solamente querías agradecer a Dios públicamente porque luego de mudarnos, salir de Tampa, de una ciudad tan grande, y afectar el evangelio a mi hija y bautizarnos de nuevo, estábamos en la búsqueda, nos mudamos a una ciudad más chiquita y estábamos en la búsqueda de un lugar donde pudiéramos ir al campo y permitir que vivamos allí, además de que mis nietos no crezcan allí en ese ambiente. Nos ha tomado casi un año y muchísimas dificultades y qué sé yo, pero en fin, gloria a Dios, ayer mi hija firmó y pudo hacer la compra del lugar donde, Amén. en oración y lugar donde Dios nos ha prohibido para nosotros, nos ha dado. So, gloria a Dios por eso y seguimos en oración, que Él que sea nuestra guía y que nos enseñe a vivir en ese ambiente porque realmente no sabemos mucho. So, sabemos que la victoria es nuestra porque confiamos en Él, Porque Dios es bueno. porque Dios es bueno y es bueno todos los días. Amén. Qué bonito. Gracias, hermana Mercedes, por compartir eso. A ver que Ujú. Dios nos está bendiciendo, guiando, abriendo las puertas, en especial para que tengamos un hogar que pueda ser de bendición para Dios. Amén. Ya que esté en la naturaleza, es como prácticamente ya estás preparando, como debiéramos estar Amén. nosotros. ¿Ok? ¿Algún comentario, alguna otra pregunta? ¿Ok? Si eso es todo, entonces vamos a tener una palabra entonces de oración. Querido Padre, agradecido estoy porque nos has bendecido en esta tarde. Nos sigues dirigiendo como un pueblo y estas lecciones son sumamente importantes, que nos recuerda a nosotros los padres la responsabilidad tan grande que tenemos con nuestros hijos. Es cierto que la salvación es individual, pero también es cierto que como nosotros decidamos dirigir nuestro hogar, puede afectar la salvación de nuestra familia. Queremos ponerte a nuestros hijos en este preciso momento en tus manos. Tú conoces los hijos de todos los que estamos conectados. Tú conoces la necesidad por la que están pasando cada uno de ellos. Pero que la necesidad primordial pueda ser saciada en este preciso momento. Y es que ellos puedan sentirte que tú estás obrando en la vida de ellos. Si hay alguno de ellos que se ha apartado del redil, Padre, tráelos de vuelta. Ayúdanos a nosotros los padres a estar listos para recibirlos con los brazos abiertos y mostrarles el amor de Cristo, como el amor de Cristo ha sido mostrado a nosotros. Padre, obra con nuestras parejas. Sé tú con nuestros esposos, nuestras esposas. Ayúdanos a permanecer unidos y mostrar que la unión matrimonial que Dios une a un hombre y a una mujer, guiados por Dios, puede permanecer para siempre, Padre. No permita que el enemigo ponga obstáculos en esos matrimonios. Bendícenos grandemente. Padre, sobre todo, ayúdanos a entender que tus cosas sagradas se tienen que tomar en serio. Que nosotros como iglesia adventista que nos ha dado un mensaje tan puro, tan verdadero, tenemos que comenzar a indagar en tu palabra, profundizar en ella y tomar tus cosas en serio. Yo te alabo y glorifico porque cuando tú diste tu vida por nosotros, lo tomaste en serio. Ayúdanos a nosotros, Padre, a vivir ese evangelio de la forma que tú deseas que nosotros lo vivamos. Capacítame la semana que viene, porque es un tema sumamente importante que necesita tu iglesia entender. Bendice a las personas ya de antemano que se van a conectar y van a escuchar este mensaje.
que puedan ser, Padre, bendecidos por tu palabra. Bendícenos en esta semana que debe de comenzar. Cada uno de nuestros planes, nuestras actividades, las ponemos en tus manos. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor me los bendiga a todos. Espero ver semana que viene por el mismo canal a la misma hora. Mis queridos hermanos, con esto hemos concluido nuestro tema de esta tarde. Estamos muy contentos de que ustedes hubieran conectado con nosotros y sé que han recibido la bendición de Dios. Como hacemos cada sábado, deseamos extenderle otra invitación para que el próximo sábado a las 5:30 se pueda conectar a través del Zoom para que podamos estudiar juntos otro tema sumamente interesante donde toda su familia será bendecida. Recuerda, aquí te esperamos con los brazos abiertos. A esta tu iglesia adventista de Pecha Cibernética, que el Señor los bendiga a todos.